Prepárate para conocer la cruda verdad sobre la economía familiar estadounidense. La realidad es que la clase media está en una situación financiera catastrófica y en este video te mostramos 15 señales extremadamente alarmantes que lo demuestran. Desde la disminución de la propiedad de viviendas hasta el aumento abrumador de la pobreza, estas señales te dejarán sin aliento y te harán temblar ante el inminente colapso de la clase media estadounidense. 1. Las tasas de propiedad de viviendas son más bajas en comparación con otras naciones desarrolladas. Las tasas de propiedad de la vivienda son más altas en muchos países europeos que en Estados Unidos, lo que da al europeo medio más activos a su nombre que su homólogo estadounidense. En 2021, más del 70% de los trabajadores europeos de clase media tenían una vivienda, según el Urban Institute. Pero en Estados Unidos, solo el 59% de las personas de ese grupo de ingresos había comprado un lugar donde vivir. Además, a los estadounidenses les resulta más fácil pedir dinero prestado, lo que merma su patrimonio familiar, explica Jim Davis, profesor de economía de la Western University. La riqueza de dos hogares ha disminuido en $55,000 desde 2007. 2. Los estadounidenses de clase media también se vieron muy perjudicados por el último colapso inmobiliario. Mientras que la riqueza media de las familias de clase media en 2007 era de $120,000, según las estadísticas de la Reserva Federal, en 2022, la riqueza media de los hogares de ingresos medios era de solo $72,000. Eso es una disminución de $55,000, o 43,6%, en los últimos 15 años. Los cambios en el precio de la vivienda tienen un gran efecto en la riqueza de la clase media, añadió Davis. En comparación, la riqueza media de los australianos de clase media es mucho mayor, $220,000 el año pasado. 3. La proporción de cada generación en un hogar de clase media ha disminuido a lo largo de los años. Un nuevo estudio realizado por la Band Corporation reveló que cuando los baby boomers tenían veintitantos años, el 59% de ellos vivía en un hogar de clase media. Cuando los millennials tenían 20 años, solo lo hacía el 53%, lo que refleja el rápido ritmo al que se está reduciendo la clase media. 4. Familias de ingresos medios más dependen cada vez más de las ayudas federales, ya que los salarios se han estancado y la desigualdad de ingresos aumenta. Cada vez hay más personas que no pueden permitirse los básicos de la clase media. La clase media depende cada vez más de la red de seguridad federal, según el nuevo informe de la Iniciativa sobre el Futuro de la Clase Media de la Brookings Institution. Ahora es un error pensar que la asistencia social es algo solo para los pobres, señaló Richard Reeves, autor del informe. En 2022, $1 de cada $7 gastados en prestaciones de programas sociales fue a parar a familias del quintil medio de la distribución de ingresos. 5. Ancianos más de clase media dependen de Medicare. Con el impresionante aumento de los costes sanitarios, los estadounidenses de ingresos medios recurren a Medicare para costearse tratamientos médicos, y ahora menos de la mitad del gasto de Medicare va al quintil más bajo. El informe de Brookings señalaba que la mayor parte del gasto de Medicare se destina ahora a las familias situadas por encima del quintil part-time de la distribución. Desde 79, el gasto de Medicare en ancianos estadounidenses de 65 años o más se ha triplicado, y alrededor del 60% de ese gasto se destinó a los ancianos de clase media en 2022, según el estudio. 6. El número de estadounidenses de clase media con varios empleos está aumentando, y la inflación hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Más estadounidenses de clase media que nunca tienen ahora 2 empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales, que empezó a llevar. 7. Se trata de un problema grave con serias consecuencias para la economía y la sociedad en su conjunto. Una de las principales razones por las que los estadounidenses de clase media viven de cheque en cheque es el aumento de los gastos de mantenimiento, el aumento de los precios de la vivienda y el alquiler, la asistencia sanitaria inasequible y la crisis de la deuda de los préstamos estudiantiles han afectado significativamente a las finanzas de los asalariados de renta media en los últimos años, dejando sus presupuestos cada vez más ajustados. 8. Más de un tercio de los estadounidenses de clase media afirman que tendrán que trabajar hasta los 80 años. Casi la mitad de los trabajadores de clase media dijeron que no confían en poder ahorrar lo suficiente para jubilarse cómodamente, según una encuesta de Wells Fargo realizada en noviembre a 1,000 trabajadores de entre 25 y 75 años con ingresos familiares de entre $50,000 y $10,000. Como resultado, el 34% afirmó que planea trabajar hasta los 80 años como mínimo. Esta cifra es superior al 25% de 2015 y al 30% de 2019. Un porcentaje aún mayor, el 37%, dice que nunca se jubilará y planea trabajar hasta que esté demasiado enfermo o muera, según la encuesta. 9.
El motivo de estas preocupaciones es que muchos de los encuestados afirmaron que sencillamente no pueden permitirse pagar sus facturas mensuales y ahorrar para la jubilación. Al mismo tiempo, 10 graduados de clase media están luchando para pagar la universidad. El 62% de los graduados de familias de clase media alta habían pedido dinero prestado en 2022 para pagar sus préstamos estudiantiles, frente a solo el 34% hace 2 décadas. Por supuesto, la tasa de endeudamiento entre los estudiantes de clase media baja era aún mayor, llegando a afectar a 3 de cada 4 graduados, según el último análisis de Richard Fry, del Pew Research Center. 10. Entre los menores de 30 años que deberían estar haciendo pagos, alrededor de un tercio son morosos. En comparación, en el punto álgido de la Gran Recesión, solo alrededor del 10% de los préstamos estudiantiles estaban clasificados como morosos. La deuda media de las familias de clase media ha aumentado en más de $130,000 en los últimos 30 años. En 1992, el nivel medio de deuda del tercio medio de las familias era de $32,000. Por el contrario, en 2022, los hogares de clase media de Estados Unidos poseerán, de media, $165,000 de deuda, lo que supone un aumento de $133,000 en el transcurso de 3 décadas, con las familias asumiendo una deuda adicional de $4,000 al año desde ese periodo, según un nuevo estudio de Nerd Wireless que ha elevado la deuda nacional de los hogares a $16,5 billones el año pasado. 11. Por otro lado, la cantidad media de ahorros ha caído más del 50% desde 2018. La encuesta de planificación y progreso de Northwestern Mutual para 2022 destaca que los hogares de clase media han visto disminuir drásticamente sus ahorros en los últimos 5 años debido al shock económico de la pandemia. Millones de personas recurrieron a sus cuentas de ahorro para cubrir gastos básicos desde 2020. Las recientes pérdidas bursátiles agravaron el problema, ya que la cantidad media de ahorro entre los hogares de clase media cayó a $63,000, frente a los $73,000 de 2021 y los $128,000 de ahorro en junio de 2018, según los datos de la misma encuesta. 12. En años anteriores, el 1% de las personas con mayores ingresos ahora poseen más riqueza que toda la clase media. La brecha de riqueza entre los ricos y la clase media ha ido en aumento, con el 1% de los hogares con mayor riqueza poseyendo una mayor parte de la riqueza del país que en cualquier otro momento desde la Gran Depresión. Según datos de la Fed, en el cuarto trimestre de 2022, el 1% de los hogares más ricos de Estados Unidos poseía el 32,3% de la riqueza del país, mientras que el 60% de los hogares de clase media por ingresos vieron caer sus activos combinados al 26,6% de la riqueza nacional en junio. Esto supone el nivel más bajo registrado en los datos de la Reserva Federal desde hace 3 décadas. 13. Más del 65% de las personas que han caído en la pobreza desde 2019 pertenecían a la clase media. Muchos en la clase media son vulnerables a retroceder, lo que significa que la preocupación por lo que sucede con la clase media y también lo que sucede con los empobrecidos se vuelve cada vez más relevante para la vida de las familias estadounidenses en todos los ámbitos, dijo Julianne Castro, ex-US, secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano. En los últimos 4 años, alrededor de 8 millones de personas han caído en la pobreza. De ellas, unos 5,2 millones eran trabajadores de clase media, la cifra más alta registrada desde la crisis financiera mundial, según el Pew Research Center. Una quinta parte de los adultos de clase media baja viven cerca de la pobreza. 14. 1 de cada 5 adultos que pertenecen a la clase media baja vive ahora al borde de la pobreza. Muchos de los casi pobres han pasado a serlo en los últimos 3 años y medio, según revelan los datos de la Fed. Más del 45% de ellos, casi 2,5 millones de adultos, han pasado a engrosar las filas de los ingresos más bajos solo en el último año. Hay un nuevo sueño americano, añadió Castro. 15. El viejo sueño americano era tener una casa y 2 coches. El nuevo sueño americano es tener un buen trabajo. La deslocalización o automatización de muchos empleos poco cualificados también ha hecho que salir de la pobreza sea más difícil que antes, afirma. Los malos empleos de ayer eran mucho mejores que los malos empleos de hoy, con millones de puestos de trabajo de clase media enviados al extranjero a medida que un número abrumador de empresas recurren a mano de obra más barata en lugar de reforzar nuestra propia mano de obra. Los cimientos antaño sólidos de la economía de Estados Unidos se están resquebrajando, y las repercusiones de ello afectarán a toda nuestra nación. Entre 2014, el número de IEU que ganaban entre 50,000 y 99,000 al año se redujo en 8 millones, según un estudio del McKinsey Global Institute. Como resultado, tenemos una creciente brecha de riqueza,
con la mayoría de los trabajadores de clase media cada vez más probabilidades de caer en la pobreza que de ascender a la riqueza. A medida que nuestra población sigue perdiendo terreno financieramente, sufrimos una pérdida de todo lo que hace grande a Estados Unidos.